Hola hermoso Sagitario, bienvenido a una nueva lectura que desde ahora será válida para los próximos días. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del tarot de Light Seers. También, así como puedes observar, Sagitario, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Vamos a ver, Sagitario, siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado y ahora pues vamos a sacar tus primeros mensajes. Muy bien, Sagitario, la primera carta con cual empezamos ahora en estos días a por ti, tenemos el 3 de bastos, es la primera energía con cual justamente vibramos muy alto y representa tu vibración, representa tu situación actual. Y así como podemos ver, los bastos, Sagitario, conecta muy fuerte con tu signo zodiacal, tanto como también con signo Aries o muy fuerte signo Leo para algunos de ustedes. Voy a sacarte dos cartas más y ya después vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos aquí a por ti, Sagitario, 7 de pentáculos, momento de crecimiento. Momento de gran creatividad de tu parte para hacer planes, para también hacer estrategias, pensar en cosas que por lo cual tú mismo, Sagitario, puedes sentir mayor interés. La verdad es que el 7 de pentáculos, así como bien observas esta gran carta, viene a representar muchísimo la situación actual en cual tú ahora mismo te estás encontrando. Tus verdaderos frutos están empezando a crecer, están empezando a desarrollarse. Yo estoy muy segura de que para Sagitario no es solamente una cosa, hay varias cosas que con el poder, a través de esta vibración que se presenta por ti. Y ya después, querido Sagitario, tenemos al 8 de oros, o también como se le llama el 8 de pentáculos. Wow, las primeras tres cartas, te digo, Sagitario, que me encantan. Son mensajes que voy a poner así de un lado el mazo, porque ya después tengo intención de sacar más cartas a por ti, porque estas primeras tres cartas simplemente nos están como dando algunos mensajes, pero los próximos tres van a hablar directamente aquello que tú vibras y todo absolutamente aquel como una pequeña conclusión de cosas que tú estás, Sagitario, por vivir próximamente. La verdad es que estamos empezando muy bien porque vemos aquí una persona que tiene así como muchos proyectos por hacer, con las intenciones de realizar, momentos en cual estás mirando con otros ojos tu propio futuro, aquello que se acerca. Porque esta primera carta me está diciendo, Sagitario, de que ese es un momento en cual obtienes resultados en base a algo que tú hiciste tiempo atrás. Y ahora va a ser el momento para vivir, para experimentar, para verlo hecho realidad. También debido al hecho de que el número 3 a nivel espiritual es visto como un número de creatividad, un número en esencia de poder, de luz, de manifestación. Hay muchas cosas que están por ocurrir en el 3 de bastos. Por eso es tan esencial para que puedas visualizar con gran atención todo absolutamente aquello que pasa al interior del 3 de bastos. Después nos sale el 7 de pentáculos, todo lo que tal vez todavía no se ve, pero aquí son y pueden ser tus pensamientos,
tus ideas, tus proyectos, también semillas que tú plantaste tiempo atrás. Aquí vemos una persona que persevera, trabajadora, muy consciente en esencia de todo absolutamente aquello que necesita hacer para tener una gran y importante realización en su propia vida. Ya después te sale el 8 de pentáculos. En cuanto aquí tenemos ya hasta este punto el trabajo, la realización personal de tu parte. Siento así, Sagitario, de que de verdad te lo digo, este es un periodo para ti muy esencial. Incluso me dicen de que esas próximas semanas son esenciales. Tus números más fuertes son el 3, el 7, el número 8, que lo sepas, Son esos números tan fuertes, tan esenciales que te lo transmiten en este presente. Por eso no hay de qué preocuparse, no hay de qué sentir el estrés. Yo aquí no veo estrés, aquí veo entusiasmo, veo mucha ambición de tu parte, veo como que tu visión va a ir más allá de la situación actual en cual tú ahora mismo, Sagitario, te estás encontrando en el presente. ¡Wow! Paje de espadas. Vemos tantas luces emprendidas, tantas luces emprendidas. Cada una de esas luces representa alguna respuesta muy importante, Sagitario, a por ti, algo que tú vas a descubrir próximamente. También te quiero decir de que en el momento cuando nos sale el paje de espadas, significa de que vamos a estar entrando, en este caso tú, Sagitario, en una etapa cual tus guías espirituales te están pidiendo de estar muy atento, Estate atento, Sagitario, atenta a todo aquello que ocurre a tu alrededor, ¿ok? Porque serás guiado, recibirás la inspiración, tendrás las respuestas. Es ahora en cuanto tú aprendes más y más. Y todas estas informaciones te sirven. Incluso esta carta me dice, es una advertencia para algunos de ustedes que muy probablemente Sagitario se deba andar con mucho cuidado, Hay que caminar así como despacio, con mucho cuidado de tu parte, porque también en el paje de espadas es muy posible de que alguien más quisiera copiar lo que tú haces en este presente, o que puedes incluso ser el punto de inspiración para algunas personas, ¿ok? Tú estás en este presente apenas, no digo que al inicio, pero hay ciertas cosas de lo cual tú de momento, Sagitario, no lo sabes. De momento tal vez no te enteraste. Vamos a sacar dos cartas más, a ver qué es lo que pasa. 9 de bastos a continuación como siguiente carta. Y aquí presente a por ti el as de bastos. Finalmente conectamos con la carta de lo que podría significar por ti, Sagitario, la gran inspiración. Esta llama que tú las ves al interior representa tu propia mente, representa tu visión, representa de que también es esencial todo absolutamente aquello que tú percibes, lo que sientes como persona, como ser humano. Es esencial para que tú hagas caso y que confíes, porque abres un nuevo capítulo de tu propia vida, esencial en cual se manifiesta todo con una real fuerza, con un real poder, desde varias perspectivas, así como esta carta nos lo indica en este presente. Esta chica que tú la ves al interior de esta imagen tiene los ojos cerrados, se ve así como tranquila, ¿ok? Cuando uno está así con los ojos cerrados, yo no digo que tal vez puede que duerma,
¿ok? El as de bastos puede incluso también decirnos de que hay que prestar una gran atención, de que hay como en las noches, en tus sueños, grandes cosas que se van a revelar a por ti, Sagitario, próximamente, pero de seguro, de que aquí el 9 de bastos es la vibración fundamental que nos muestra la presencia de una persona que está completamente de pies, una persona con la fuerza, con el poder, con la manifestación poderosa desde varias perspectivas, exactamente como esas luces nos los permiten en este presente poder ver, poder observar. En cuanto todo lo que observamos al interior de estas vibraciones muestra con mucha claridad lo que te espera a ti, Sagitario, ¿ok? El fuego está claro de que es una energía que te pertenece porque tú eres signo fuego regido por planeta Júpiter. Y por otra parte es importante porque aquí las luces emprendidas es exactamente como una solución, una serie de respuestas que te llegan en el as de bastos y que en este caso te permiten saber exactamente qué es aquello que tú puedes hacer, es tener una idea muy clara sobre tus deseos, sobre tu poder, sobre aquello que tú quieres manifestar. Y vamos a abrir ahora a través del oráculo Shozen, ¿ok? Vamos a abrir a por ti, Sagitario, que sé que te encanta este tarot tipo oráculo. Wow, para ti, hermoso Sagitario, te sale la carta del Rey de Pentáculos, que en este tarot es visto como el Rey de la Abundancia, ¿ok? La abundancia, al ver esta carta que está así como llena de colores, verde, azul, vemos también el color morado, el amarillo, ¿ok? La luna, el sol también. Es una carta que trae múltiples colores a por ti. Wow, querido Sagitario, ser una persona abundante, vivir en abundancia, tener el acceso total a todo, absolutamente aquello que pudiese representar a por ti la gran abundancia. Esta primer carta me habla de personas que están trabajando intensamente a lo que podría significar en sus vidas la abundancia. Trabajar sobre estas circunstancias de vida materiales. Vamos a ver para ti, Sagitario, otra carta más. Soñar con la abundancia, imaginar la abundancia. Ser rico. Si tú tienes problemas económicos, no te preocupes, Sagitario, porque esto es temporáneo, ¿ok? A mí me dicen, ok, silence. Esta carta quiso salir. Silence. El poder de las palabras. Mantener el silencio. Estar en el más profundo silencio posible sobre algunas cosas. Mira, el compromiso, la carta con número 6, que respectivamente habla de unas ciertas circunstancias de vida que tú tal vez, Sagitario, viviste y que lamentablemente no te llevaron en un punto de gran entendimiento, incluso de gran satisfacción, porque cuando sale la carta del compromiso, significa de que alguien quiso aprovecharse, ¿ok? Alguien en el plano personal, por ejemplo, estoy como visualizando una persona que no puso absolutamente nada de su parte, o sea, que no estuvo haciendo ningún esfuerzo respectivamente contigo, pero sin embargo es como que pretendía mucho, ¿ok? Tú tuviste así como una conexión con ese tipo de personajes, así. Ahora es mejor para que tú, con la carta de la estrella, que empieces, es mejor guardar el silencio, ¿ok? Sobre estas cosas, ya no hables más.
Ya no le entregues más a esta persona tanta energía de tu parte. Tú ahora pon el enfoque, Sagitario, en ti, pon el enfoque en tu prosperidad. Sé una persona próspera, abundante. El silencio representa de que a veces también es necesario para que guardemos el silencio sobre nuestras intenciones, sobre nuestros deseos y recuperar aquello que de verdad sí que es y va a ser importante para cada uno. Vamos a preguntar el oráculo mini Lenormand, Sagitario, este oráculo. Vamos a ver para Sagitario. Ok, Sagitario está con la carta del hombre, de la mujer, los pájaros y el corazón. Wow, aquí Sagitario, muy probablemente hay noticias con el corazón que representa que van a traerte mucha felicidad, van a darte gran satisfacción. En cuanto a los pájaros, son vibraciones que pueden incluso conectar de una forma fuerte, increíble, importante. Los pájaros se puede justamente referir a mensajes, a vibraciones, a todo aquello que podemos hacer y por lo cual podemos materializar en nuestra vida, en nuestra esencia. En cuanto aquí, mira con atención todo lo que se acerca a tu persona, ¿ok? Una persona muy interesada por ti, Sagitario, ¿ok? Observamos de que hay muchas cosas, pero no es esta persona de lo cual te hablé del oráculo Chosen. No, 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 no. Es con el corazón que te llega con el número 24, ¿ok? Aquí es una con los pájaros que habla sobre otra energía. Querido Sagitario, así como tú observas, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like. Comenta si quieres, dime, querido Sagitario, ¿qué te ha parecido esta lectura? ¿Has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz. Te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, hermoso Sagitario.